ayer el tema que más explotó en las redes tiene que ver con un fragmento de una entrevista que le hacen a Carlos Maslatón. Bueno, Maslatón es un personaje muy polémico, así muy extrovertido. Militó en la UCD en los 90, fue incluso uno de los dirigentes importantes de la irrupción de esa fuerza de centro-derecha, de derecha sí, de derecha clásica, que dirigía sobre todo Álvaro Alzogaray. Sí. Bueno, esa irrupción de la derecha clásica tenía Maslatón como tan resistente primero a Carlos Menem y después tan abrazada a Carlos Menem. Claro, bueno, porque hubo un acuerdo ahí de Menem con la fuerza política, directamente con Alzogaray, puso a María Julia, la puso a intervenir de las empresas públicas, terminó presa por eso, claro, la única que terminó presa. Estaba Albamonte, bueno, había varios dirigentes así de la UCD que se pasaron ahí al menemismo, a militarla, pero bueno, Maslatón había desaparecido un poco sí, de la escena pública, se dedicaba más que nada al tema finanzas, etcétera, y ahora reapareció de la mano de los liberales, etcétera, hasta que empezó a criticar bastante duro el armado, sobre todo el armado político de Javier Milei, etcétera. Bueno, ahora tuvo también un protagonismo porque dice que es el hombre récord porque fue a todos los partidos del mundial, etcétera. Hizo bastante guita ahí en las finanzas y se dedica a hacer, digamos así, como excentricidades. Y ayer hizo, en el medio de un reportaje que le estaban haciendo en América TV, dijo algo sobre el grupo Macri. A ver si lo tenemos ahí a Maslatón, vamos a escucharlo. Exactamente, en el año 90, para renovar el contrato de Manliva y para transar el juicio del desagio, ¿te acordás del desagio del 85? Hubo una valija gigante. Lo que pasa que 3 legisladores de esa época, Federico Pinedo, Roberto Azareto y yo, decidimos devolver la valija. ¿Pero cómo la recibieron? Manliva, ¿quién la va a poner? En la empresa, claro. El grupo Macri. El que era de Macri. Está todo prescripto, igual, ya está, pueden pasar cualquier cosa. A ver, el desagio era porque se había implementado una moneda que era el Plan Austral durante el gobierno de Alfonsín, y eso implicaba que los contratos que estaban firmados en la moneda anterior, que era la peso ley 18.188, bueno, era otra moneda. Entonces decía, bueno, los contratos que están firmados antes van a recibir tal cálculo, etcétera. Eso se llamaba desagio, se llamó técnicamente en ese momento. Manliva no acepta eso que había pedido el gobierno del radicalismo, y empezó un litigio que se salda en 1989 con la llegada de Carlos Grosso a la intendencia de la ciudad de Buenos Aires. Grosso era empleado de Macri, Claro, exacto. El grupo Macri había empleado a varios dirigentes durante la dictadura, y después, bueno, fueron teniendo lugares importantes en la política. Uno de ellos, que lo que más alto llegó, es Carlos Grosso, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Así que Grosso dijo, bueno, a mí me parece bien esto, vamos a pagarle la deuda, era $68 millones en ese momento. También le extendió la concesión para la recolección de basura, pero tenía que ir al referéndum de lo que decidía el Consejo Deliberante. Y ahí es donde Maslatón dice que fue Macri y ofreció plata, bolsa de plata. Vos es que a mí me pasó algo, yo viví algo parecido en Morón, con el tema de las cloacas de Rousselot. Para la aprobación de las cloacas hay una historia ahí también poco contada de cómo se repartió guita, que en realidad al frente de la negociación era Mauricio, el que estaba frente a la negociación era Mauricio Macri, jovencito en ese momento, tenía 28 o 29 años, y es quien lleva adelante la negociación, y cuentan más o menos lo mismo. No eran valijas en este caso, sino lo que cuentan ahí, que eran bolsas de consorcio negras repartidas en un gremio, en el gremio de Setia, en la calle Buen Viaje, Morón. Los que son de la zona lo sabrán, que ahí se repartió supuestamente la coima para eso. Bueno, después aparentemente hubo un episodio con un senador muy gracioso, o no, según donde se lo mire, donde también quiso llevarle dinero, no se lo aceptó, lo sacó corriendo del despacho, casi se cae porque estaba en un primer piso. Y el que vio salir corriendo Mauricio Macri hoy es intendente de una importante ciudad del oeste del conurbano, que podría dar fe de lo que estoy contando, pero la verdad que Macri salió volando. Ahí Mauricio pues hizo muy el canchero con un senador provincial de entonces. Pero bueno, una historia muy parecida. En realidad, toda la historia del grupo Macri, digamos. Claro, toda la historia del grupo Macri está
rodeada de muchos episodios de corrupción, era parte de la patria contratista, ¿no? Sí, en el mundo privado también, con la gente de Sebel tuvo un problema grave. De hecho, le terminan sacando la concesión. Claro, bueno, con Sebel incluso hay una causa por contrabando por el cual son procesados Mauricio y su padre. Y su padre, los dos. Y la corte de Menem finalmente lo libera, y eso... lo sobresee. Eso es el causal de juicio político de la corte. La corte cae porque en esa causa no tenía manera de probar por qué habían sobreseído a los Macri. O sea que ya hubo una corte que cayó por entuertos con Macri. Absolutamente. Está bien. O sea, sabe de eso. Pero, en rigor, el grupo Macri fue uno de los principales grupos de lo que se conoció en los 80, en los 90 como la patria contratista. Era muy poderosa, manejaba mucha guita, los contratos, y sobre todo manejaba este tipo de cuestiones, como esto que cuenta Maslatón. Era los recontratos con el Estado, esto te pago, esto no... me debes esto, me debes aquello. Sí, y mafia, digamos. Mafia, guita por abajo, etcétera. Y el grupo Macri así hizo la guita durante la dictadura. Ahí es donde ingresa, empieza en el 76 y pasa empieza a crecer de 7 a 46 durante la dictadura, 46 empresas del grupo Sogma. La que cuenta muy bien el devenir del grupo Sogma es nuestra querida Alcira Argúmedo en una sesión en la Cámara de Diputados. Cuenta más o menos porque el grupo Macri, viste, señala a todo el mundo y dice los Macri y el PRO no, porque son todos corruptos, y dice, ¿quieren saber cómo hizo la plata el grupo Macri? Y con todo esto, Alcira Argúmedo, mirá. 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía.